cultivo, y bueno, y eso es uno de los... Los animales se adaptan a cualquier lugar, puede dejar su hábitat. Los animales, capaz que en lugares de transición se le dicen, como ven, capaz que en esos lugares donde hay chacra, vamos a ver especies que no vemos acá. Cuando hay un pequeño impacto, como que el animal se adapta bien, pero cuando ya es mucho, ya termina desapareciendo, pero hay un nivel de adaptación. Por ejemplo, lo vemos muy común con el tema de los pajaritos que están ahí en la zona de camping, que ya están acostumbrados al tema del alimento. Lo que puede pasar en algunos animales que no están acostumbrados, por ejemplo, si nosotros a un oso hormiguero le damos una galletita, es muy probable que le terminemos destruyendo el aparato digestivo, porque está preparado para comer hormigas y termitas. Pero siempre hay una pequeña adaptación y el que no se puede adaptar termina muriendo, ¿no? Y desapareciendo de esa especie. Y ahora con el tema de la primavera, porque ustedes notaron muchos pajaritos que llegaron, mucha población, ¿cómo se dice? Sí, lo que sí, cuando empieza el verdor y la floración, empieza el tema de la polinización de las abejas, los picaflores también, empiezan capaz que los vientos, donde eso ayuda a la propagación de diferentes semillas, ¿no? Porque recordemos que las semillas pueden propagarse tanto por el agua, por ejemplo, ese arbolito de ahí que es el ingá, suele crecer a orillas del río, y la semilla cae en el río, y el río, por la misma corriente, lo va desplazando en otros lugares. Por ejemplo, no sé, el apacho tiene una vaina y dentro de la vaina tiene semillas saladas que los vientos de septiembre le ayudan a propagarse. Eso tiene mucho que ver el tema de cómo se propagan los animales y en qué época lo hacen y qué necesitan para germinar. Muchos árboles necesitan mucho calor, entonces lo que va a pasar es van a semillar en época de calor, que es en verano. Muchos capaz que necesitan frío, lo van a hacer en la época de invierno. Esos son detalles de la naturaleza que uno, conviviendo en ella, puede percibir también. ¿Cuáles son los árboles que necesitan frío? Porque la mayoría creo que necesita el calor de... Por ejemplo, tenemos, bueno, después van a ver un mapa de la Argentina, donde se divide el país en distintas ecorregiones. Según el ambiente, ¿no? El clima determina mucho qué especies están en cada lugar. El suelo también determina mucho. Por ejemplo, hay una franja que se llama bosque andino patagónico, que es la parte de Bariloche, la parte de la cordillera, que esas plantas bloquean en el frío, ¿no? Como después de fríos intensos, como que activan las semillas solamente. Muchas plantas lo hacen en lugares muy secos. Muchas plantas lo hacen en lugares donde hay 0 grados o bajo cero también. Eso depende también del clima. En eso vas a tener árboles adaptados capaz que a temperaturas, no sé, de 0 grados un poquito más. Pero si viene una helada es muy probable que lo termine. Si viene una helada continua y frío, mucho frío durante mucho tiempo, es muy probable que muchas especies mueran. Porque están adaptados más a la humedad de este lugar y al calor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo se llama este árbol? Ese se llama algarrobo paraguayo o Prosopis hasleri, que es el nombre científico. Con el tema de los nombres científicos, los árboles y los animales tienen nombre científico para poder uno ir a donde sea, por ejemplo a otros países, y se habla de la misma especie. Por ejemplo, si vos cuando venís, por ejemplo, a trabajar, lo que me pasó acá, me dicen, ¿cómo me pregunto este árbol? Y me dicen algarrobo negro. Otro me dice algarrobo paraguayo. Y yo voy a La Pampa, me dicen algarrobo negro, algo parecido a algunos algarrobos de ahí. Eso pasa con los nombres comunes. Por ejemplo, el chaguarundí, también se le dice gato moro. El Prosopis nigra y el Prosopis alba, que son algarrobo blanco y negro. Claro. Esos son los más comunes en la Argentina. Sí. Después está el caldén, hay diferentes algarrobos, pero acá está el Prosopis, el algarrobo negro, el algarrobo blanco y el algarrobo paraguayo. O sea, en esta zona solamente esta especie, ¿no es cierto? Porque más hacia el oeste de Formosa... Claro, hay uno más gordito, otras especies Otras va a tener. de algarrobo, sí, es más
el tronco es más grande. Y No, las hojas también, fíjate que son Las diferentes. hojas. Sí. ¿Qué están dando de geografía ahora? el relieve, No, todavía no llegamos a la parte de biomas y... ¿Relieve están Sí. lo dando? último que vimos el relieve. Bien, acá se Relieve de encuentran clima. en una zona de 65 metros sobre el nivel del mar. Está el pico más alto de la Argentina. Es una montaña que saben el nombre. ¿A dónde van, chicas? Empieza con A. Vengan. No, Ey, es vengan. como un cordón, así es como un conjunto de montañas. Hay una montaña que está en Mendoza, Aconcagua. ¿Saben la medida de la Aconcagua? No, tiene alrededor de 6.900 metros. Es el pico más alto de Sudamérica. Más por la zona de Salta van a encontrar picos de 6.700, 6.800, 6.500. Más en la zona de Mendoza, un poquito más arriba. Acá estábamos, imagínense, a 65 metros sobre el nivel del mar. Es casi nada comparado a otros lugares. Y el país va creciendo, ¿no? De la parte del mar hacia la cordillera va graduando la altura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está? Sí, como poder se puede, pero tenés probabilidades que te muerdan las pirañas. Ayer hubo gente, por ejemplo, ayer fue el día de la primavera. ¿Eh? No, la parte más profunda de unos 2,50 metros en el medio. Después en la parte de la costa es más que nada, debe llegar hasta la cintura. Un poquito más. Mire, nosotros lo que tenemos certeza es que el lugar donde están las pirañas es donde hay mordidas. Nosotros no sabemos si se encuentran en diferentes lugares porque no solemos pescar, pero se encuentran distribuidas. Las condiciones favorables son esta zona, ¿no? Donde tiene alimento propiciado la mayoría de las veces por las personas. También como que eso se autorregula por los yacarés, porque los yacarés se alimentan de las pirañas. Entonces capaz que si nosotros alimentamos a las pirañas generamos que suba la población de pirañas y capaz que suba la población de yacarés. Eso puede generar otro desequilibrio también. ¿Preguntas? No. Bueno, mi trabajo además de acá es apoyar a la investigación. Por ejemplo, vienen investigadores a estudiar un determinado lugar o una determinada especie. Lo que hacemos nosotros es colaborar con ellos, es llevarlo al lugar o ayudarlo en los estudios que tienen que hacer. Otro es el control y vigilancia, tanto social, lo que decimos, el tema de la caza furtiva, como ecológica, y si vemos alguna presencia de algún animal o alguna distorsión en el ambiente, solemos informarlo, bueno, y los técnicos determinarán qué hacer. Y otro es esto, educación ambiental, es la charla a las escuelas. Solemos ir a la INEC, a las escuelas cercanas, a dar diferentes charlas sobre el Parque Nacional y la importancia de conservar la naturaleza en estos lugares. ¿Y cuántos son ustedes más o menos? Que trabajan acá. Nosotros acá somos 5 y en Esteropoí son alrededor de 8. Lo que sí es, por ejemplo, yo hice la escuela en Embalse de Río Tercero y a mí me trasladan a diferentes parques, y también están los otros guardaparques que viven en la zona y que son como los vaquianos, serían los conocedores del lugar, que viven en casas cercanas al parque. O sea, ustedes son guardaparques, así es del título de Nosotros ustedes. somos, sí. ¿Ustedes estudian cómo estudian una carrera? ¿Cómo Sí, es una carrera que está en Embalse. Ajá. Ahora la última modalidad va a ser de 8 meses, donde hay una preselección por currículum, un examen, y los requisitos son ser menor de 29 años, tener 29 o menos, tener un título terciario o universitario, o haber trabajado entre 3 y 6 años en áreas protegidas. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este? 52.000 hectáreas tiene. ¿Qué tipo Sí. 52.000 hectáreas. ¿Se acuerdan de la ley que lo estuvieron viendo? Me parece que... ¿Cómo, profe? 52.000 la ley
que dio origen al parque, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Medina. Allá David, ¿cuál era la ley que dio origen al parque? Porque era marino. No dice nada, sino saber que es un dato Primero, antes era una estancia esto, se creó en 1951. Antes pertenecía a Parajón, la mayoría de las extensiones. Más que nada este lugar por la importancia que tiene a nivel de las aves. Este parque nacional es el tercero en importancia de especies de aves. Por ejemplo, primero está Iguazú, las cataratas, después está Calilegua, que está en Jujuy, y después está este parque. Tiene alrededor de 380 especies de aves. Eso quiere decir que, por ejemplo, la cotorra es una especie, después tenemos algunos pajaritos del tordo músico, otra especie, así 380. Y se estima que se tiene que determinar la presencia de un par más que van a llegar a 420. Ese es el cardenilla, vamos a ver, ese es el tordo músico. Vamos a ver diferentes especies en un solo lugar. Si ustedes se ponen a contar, puede ser que vea alrededor de 20 en este lugar. Y si cuentan el tema de la laguna y están un par de días, pueden llegar a ver alrededor de 100 aves. Solamente, miren, en este lugar, en este punto, imagínense el resto. Imagínense la importancia que tiene. Esto es nombrado AICA, es un sitio de importancia para el avistaje de aves. Hay diferentes sitios AICA en todo el país. También el sitio Ramsar, decíamos que alrededor del mundo hay 1200 nada más. Y uno de los lugares es este. Hay